buenas tardes. Bienvenidos a la presentación, la jornada de puertas abiertas del Instituto Transpersonal Integrativo y a la presentación de la formación en Psicología Transpersonal Integrativa, que es lo que voy a hacer esta tarde. Mañana empezaremos las jornadas de puertas abiertas con diferentes actividades, pero hoy me voy a centrar en el tema de la formación. Entonces, su nombre es Formación en Psicología Transpersonal Integrativa. ¿Cuántos sabéis algo de psicología transpersonal, los que estáis hoy aquí? ¿Conocéis un poco? ¿Conocéis algo? Algo, vale. Igualmente, como hay alguna persona que no sabe tanto, voy a empezar desde un nivel como muy básico. Primero, la estructura de la formación. Este año vamos a empezar el nivel básico de la formación. Es una formación de 3 años, entonces comenzará ahora en octubre, finalizará en julio, y la estructura es una estructura de 9 módulos de fin de semana, más un stage residencial. Entonces los fines de semana empiezan el viernes, son viernes, sábado y domingo, y el stage residencial también es de viernes a domingo, pero se va a una casa rural, se pasa el fin de semana allí y es como un poco más completo que los fines de semana que son en la ciudad, que cada uno se va a dormir a su casa. Entonces, yo soy el coordinador y el director de la formación y está organizado desde el Instituto Transpersonal Integrativo, que este es el primer año que esta formación sale desde el instituto. Entonces, como decía, son 3 años, con lo cual el nivel básico está más centrado como en dar los fundamentos de qué es la psicología transpersonal, tanto a nivel teórico como a nivel vivencial, a nivel práctico, explicar las diferentes técnicas, los diferentes métodos, los diferentes autores de la psicología transpersonal, y después en los niveles segundo y tercero, que son nivel superior 1 y 2, están dirigidos a profundizar en tanto la parte teórica como la parte de las técnicas y herramientas, pero ya cada vez entrando más a enseñaros herramientas para que vosotros podáis ejercer en un futuro como psicoterapeutas transpersonales o facilitadores de experiencias transpersonales, o acompañar experiencias transpersonales o ayudar en la integración de experiencias transpersonales. Entonces, digamos que hay un amplio campo de diferentes opciones lo que podéis hacer con esta formación al terminarla. Entonces, bueno, un poco lo que voy a explicar hoy. Voy a explicar muy brevemente qué es la psicología transpersonal, la justificación, el motivo de crear esta formación y los objetivos de la formación, un poco sobre la metodología también, los contenidos, los diferentes temas que vamos a tratar. Voy a hablar un poco del equipo docente, que de hecho probablemente se amplíe. Estamos ahora mismo 6-7 personas en el equipo docente, pero probablemente lo ampliemos. Y hablaré un poco también de los requisitos de admisión que hay que cumplir para poder entrar en esta formación. Entonces, lo primero de todo, hablar un poco de qué es la psicología transpersonal. Bueno, yo siempre digo que me parece muy curioso que, siendo una escuela de psicología que tiene ya 50 años, de hecho el año pasado cumplió 50 años, que es prácticamente tan antigua como la Gestalt, por ejemplo, y otras escuelas humanistas, pues es curioso que la Gestalt sea tan conocida, por ejemplo, y la psicología transpersonal prácticamente nadie la conozca, ¿no? Y sobre todo porque sí que hay muchos autores, mucha bibliografía, muchas técnicas que, como luego explicaré, en el fondo luego han sido usadas por diferentes corrientes de psicología y por diferentes escuelas que ni siquiera saben que todas esas técnicas que usan, como puede ser el mindfulness, vienen de la psicología transpersonal, ¿no? Entonces, la psicología transpersonal nace a raíz del interés de un grupo de psicólogos y de psiquiatras en expandir el marco de la psicología en su centro de atención sobre el yo individual, el ego, la personalidad, porque incluso la psicología humanista todavía no había entrado hasta este momento a introducir el interés por lo que sería una dimensión espiritual del ser humano, los estados ampliados de conciencia. Entonces, digamos que esta parte no entró o se reintrodujo en la psicología hasta que apareció la psicología transpersonal. O sea, por ejemplo, cuando toda la primera mitad del siglo XX, cuando se hablaba de experiencias espirituales, en el mejor de los casos, como en el psicoanálisis, Freud en algún momento consideraba que eran experiencias como una regresión a la infancia, a la primera infancia. En el peor de los casos te podían tachar de que tenías una enfermedad mental, como era la psiquiatría u otras corrientes de psicología más ortodoxas, ¿no? Entonces, realmente todo lo que tenía que ver con estados ampliados de conciencia y espiritualidad, la psicología y la psiquiatría lo habían considerado como algo o patológico o que no tenía ningún valor para el ser humano y para la persona. Entonces, digamos que la psicología transpersonal vino a reconocer el valor de estas experiencias en estados ampliados de conciencia,
reconocer el valor de estas técnicas que producen estas experiencias en estados ampliados de conciencia y reconocer la existencia de una dimensión espiritual en el ser humano que no es algo patológico, sino todo lo contrario, que tiene que ver con la salud y con el bienestar de las personas, ¿vale? Entonces, las dos características básicas, por eso lo he puesto aquí aparte, de la psicología transpersonal para mí serían este reconocimiento de la existencia de una dimensión espiritual, o lo podríamos llamar trascendente, en el ser humano, y el estudio de los denominados estados ampliados de conciencia, que hablaré un poco más de esto, ¿no? De los estados ampliados de conciencia y las diferentes técnicas que los inducen o que los producen, ¿sí? Entonces, bueno, aquí he puesto una imagen, ¿no? De cómo es difícil poner en palabras estas experiencias, me suelo mover bastante con imágenes que un poco intentan transmitir qué sería una experiencia de este tipo, ¿no? Una experiencia en un estado amplio de conciencia. Entonces no sé qué se evoca esta imagen, ¿no? Sí que hay un punto de ambigüedad quizás en este tipo de experiencias y en este tipo de imágenes que intentan transmitirlas, pero lo que quería mostrar es esta idea, ¿no? De la palabra transpersonal, ¿no? Que quiere transmitir esta idea de, por un lado, una parte de la palabra transpersonal tiene que ver con el tema de ir más allá de lo personal, que en esta imagen se puede ver un poco, ¿no? Como se diluyen los límites entre lo que sería la persona, la cabeza o la mente de la persona y lo que hay fuera, ¿no? Es como que esos límites se diluyen, ¿no? Y es lo que pasa en estas experiencias transpersonales, ¿no? Si veis hay como un montón de ojos, que es como queriendo transmitir esta idea de que se puede percibir más allá de uno mismo en estos estados, o sea, como que la sensibilidad aumenta y uno puede percibir más allá de los órganos de los sentidos habituales. También si veis todos estos cuadraditos que hay en el dibujo son galaxias, o sea que esta idea como de conexión con lo cósmico, con lo que está más allá de uno mismo. Bueno, tiene como diferentes elementos, bueno, abajo está la Tierra, entonces hay esta idea como, ¿no? De experiencia más allá de lo cotidiano, de lo mundano, o incluso una experiencia que va más allá de lo que sería la conciencia planetaria. Entonces digamos que esta imagen recoge muchas de las ideas de lo que es la psicología transpersonal, ¿no? Entonces, también porque le llamamos psicología transpersonal integrativa, realmente esta idea integrativa está desde los orígenes de la psicología transpersonal, aunque cada vez se le está haciendo más énfasis desde algunas personas o autores de la psicología transpersonal, como puede ser David Lukoff y otros autores. Pero esta idea de la psicología transpersonal, como os digo, viene desde sus orígenes, y esta idea de que la psicología transpersonal considera a la persona desde una perspectiva holística, contemplando la integración de los diferentes aspectos o niveles del ser humano. O sea, no solo se preocupa por lo espiritual, que es lo que a veces las personas creen que es lo que hace la psicología transpersonal, sino que tiene en cuenta los diferentes niveles del ser humano, o sea, desde lo físico-corporal, lo emocional, lo cognitivo-mental, la dimensión social, lo sistémica y también lo espiritual o transpersonal. Entonces, no es que rechace todo lo anterior, sino que reconoce su valor y añade algo nuevo que hasta entonces la psicología no había estudiado. Entonces, bueno, esto tampoco es nada nuevo, o sea, es algo que ya se había estudiado en las filosofías orientales, ¿no? Pues como el sistema de los chakras, por ejemplo, ya indica, ¿no? O sea, el sistema de los chakras precisamente habla de esto, ¿no? Los chakras inferiores tienen que ver con lo físico, los medios tienen que ver con lo emocional, luego se pasa a lo mental y cognitivo y luego se pasa a lo espiritual, con lo cual esta idea realmente es muy vieja, ¿no? Bueno, este cuadro también es Alex O'Day, como el otro, pero esta idea, digamos, de los chakras es muy antigua y ya transmite esta idea de diferentes niveles de conciencia y diferentes planos que hay que atender y cuidar. Entonces, como os decía antes, etimológicamente sí que hay una parte del término transpersonal que tiene que ver con lo que os decía antes de ir más allá del ego y ir más allá de uno mismo, o sea, como trascender el ego y conectar con algo que está más allá de uno mismo, pero al mismo tiempo también en realidad cuando uno trasciende el ego o el ego se diluye o el ego se difumina, uno no solo va hacia afuera, sino que también puede ir hacia adentro y conectar con dimensiones internas que normalmente cuando estamos, digamos, identificados con el ego, con lo mental, con los pensamientos cotidianos, digamos que esa conexión no está. Entonces nos permite conectar pues, con nuestro mundo interior de una manera como más directa. Entonces eso puede tener que ver con lo físico, con lo sensorial, con lo emocional, con lo... bueno, sí, como incluso con niveles como energéticos también, ¿no? Y entonces, esta es una definición un poco más extensa, la psicología transpersonal. En la literatura transpersonal se utiliza el término para hacer referencia a experiencias, estadios evolutivos, modos de ser y otros fenómenos, y como os decía, esto es importante, que incluyen, pero trascienden la esfera de la individualidad. O sea,
Esto quiere decir que no es que la psicología transpersonal no se preocupe de la individualidad y de la personalidad y del ego. O sea, es importante trabajar eso y conocer esa dimensión, pero también lo que trasciende todo eso, porque es importante poder llegar a trascender todo eso para entenderse más a uno mismo, ¿no? Y no solo se preocupa de experiencias, sino también se preocupa de otros fenómenos de estadios evolutivos, que eso, algunos autores lo estudian más, como puede ser Wilber, por ejemplo. Pues digamos que es una escuela de psicología que realmente abarca muchas cosas. Por eso es tan extraño y tan poco lógico para mí que 50 años después sea tan desconocida, no se enseña en las facultades de psicología y siga siendo algo como tan poco conocido, o aparentemente tan poco conocido. De hecho, el otro día, curiosamente, en La Vanguardia, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió una entrevista con una neurocientífica que estudia como la parte trascendente de lo neurocientífico, o sea, de lo cerebral, y realmente era una entrevista que estaba en la contra de La Vanguardia, que la leo un montón de gente. Lo que pasa es que bueno, la palabra transpersonal no aparecía en la entrevista, pero venía a hablar de esto que estamos hablando ahora. De hecho, el título decía algo así como: si hoy en día viviesen Mahoma, Jesucristo y otros místicos, o se les medicaría o se les metería en un psiquiátrico, ¿no? Como diciendo esto que estoy diciendo yo ahora precisamente, ¿no? De cómo se han malentendido durante todo este tiempo las experiencias místicas y los estados amplios de conciencia por parte de la psicología ortodoxa y de la psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, ahí, enlazando lo que estaba diciendo ahora mismo, los primeros autores, aparte de unos pioneros que luego mencionaré, que participaron en la creación y fundación de la psicología transpersonal, uno de ellos fue Maslow, y precisamente fue de los primeros en empezar a hablar de estas experiencias como trascendentes en términos positivos y en términos evolutivos. Supongo que conoceréis la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas y de las necesidades en general. Él inicialmente no incluyó el nivel de la autorrealización, incluyó simplemente los niveles inferiores. Resumiendo mucho, venía a decir que si no están cubiertas las necesidades básicas, que serían las de fisiológicas y las de seguridad, uno no se preocupa por cubrir las de afiliación y reconocimiento, y mucho menos las de autorrealización. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tienes para comer o no tienes dónde dormir, no tienes lo más básico cubierto, no te vas a preocupar por buscar el trabajo de tu vida o por tener éxito o por buscar la pareja ideal, sino que esas necesidades aparecen, que son secundarias, según Maslow, aparecen si las primarias están cubiertas. Bueno, esto no es exactamente así tampoco, pero bueno, es una idea bastante interesante. Lo que él encontró es que a él le interesaba conocer cómo eran las personas que habían tenido éxito en su vida, que habían alcanzado la excelencia, porque le interesaba saber cómo era la gente que estaba ya como en la parte superior de la pirámide. Y curiosamente, haciendo este estudio, lo que descubrió es que las personas que habían cubierto todas las necesidades, o sea, que tenían un buen trabajo, tenían cubiertas las necesidades básicas, tenían pareja, o sea, habían cubierto como todas sus necesidades y tenían una buena vida, por decirlo de alguna manera, cuando les entrevistaba, él descubrió que lo que le explicaban estas personas, que eran personas que habían conseguido la excelencia profesionalmente, en la mayoría de los casos, lo que le explicaban era que lo que les ayudaba a conseguir esta excelencia era el hecho de que se sentían totalmente conectados con la tarea que realizaban, entonces no había ningún esfuerzo a la hora de realizar las tareas, ¿no? Esto les sorprendió mucho a Maslow, que esto un poco es el origen de la idea del flow, de fluir, que se basó mucho en esta idea de autorrealización de Maslow. Bueno, entonces él les empezó a llamar a estas personas autorrealizadas, y también le contaban que tenían unas experiencias a veces en momentos puntuales, pero a veces incluso no en momentos puntuales, sino en periodos más largos de sus vidas, en los que se sentían en este estado, ¿no? Entonces, que es un estado ampliado de conciencia, básicamente. Entonces, él empezó a entender que estar en estos estados ampliados de conciencia no solo no tiene por qué ser algo patológico, sino que si una persona está realmente adaptada y tiene éxito y tiene excelencia en lo profesional, es porque puede lidiar con esos estados y puede usarlos en su favor. Con lo cual, digamos que fue de los primeros autores que rompió esta conexión entre un estado ampliado de conciencia o una experiencia que él, por no llamarle mística, le llamó experiencia cumbre, y el estar en un estado, digamos, evolutivo o de desarrollo superior a la media, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamó experiencia cumbre a estas experiencias que estas personas autorrealizadas tenían? Primero, para no llamarle experiencia mística, porque había este prejuicio contra lo espiritual, lo que tuviese que ver con la religión, y por otro lado, porque ¿qué pasa cuando uno está teniendo una experiencia cumbre?
Pues porque realmente es como si estuviese en la cumbre de la pirámide, en la punta de la pirámide, y es como si sintiera esa persona que no tiene ninguna necesidad de nada, como si sintiera que todas las necesidades están cubiertas. Entonces realmente es lo interesante de Maslow, su aportación en relación a la psicología transpersonal y en romper esta lanza a favor de que una persona puede estar bien adaptada, puede ser una persona exitosa y tener este tipo de experiencias y este tipo de estados a lo largo de su vida cotidiana y de su vida en general, ¿no? Entonces, Wilber, que es otro autor también transpersonal muy conocido, él vino a desarrollar todavía más esta idea, ya no solo basándose en la teoría de las necesidades, sino basándose en toda la teoría cognitiva occidental y complementándola con la filosofía oriental y otros modelos y mapas de la conciencia. No voy a entrar mucho en esto, pero bueno, básicamente sí que quiero transmitir esta idea de que lo que viene a decir es que, lo que él viene a explicar es que la psicología occidental del desarrollo cognitivo viene a decir que cuando cumplimos 21 años el desarrollo cognitivo se detiene, es como si el desarrollo cognitivo ya no pudiera dar más de sí y básicamente coincide con poder alcanzar, bueno, poder finalizar una carrera universitaria y conseguir un trabajo y digamos dominar la parte mental, cognitiva, lógica, racional. Para la psicología occidental cognitiva esa es como la cumbre de lo que uno puede alcanzar a nivel de desarrollo cognitivo. Claro, lo curioso es que luego, si eso es a los 21, 22, 23, ¿qué pasa después, ¿no? Porque si ya no puedes desarrollarte más, claro, teóricamente es que maduras, ¿no? O sea, ya eres una persona madura, pero ¿qué pasa con las cosas cuando maduran? Bueno, las cosas cuando maduran, luego, ¿qué pasa con la fruta cuando se madura? Se empieza a pudrir, ¿no? O sea, que entonces es como una curva que, según la psicología occidental, parece como que llegas a ese punto álgido en el que luego hay una meseta y luego empieza una decadencia, ¿no? Bueno, Maslow descubrió que esto no era así, por eso dijo que podía uno alcanzar la autorrealización y esta experiencia es cumbre si realmente se esforzaba por ello. Wilber descubrió que, según otras corrientes, digamos, de estudio de la mente, que no tenían que ver con lo occidental, aunque también, porque el misticismo forma parte de la cultura occidental y también habla de que se puede desarrollar la conciencia más allá de los niveles racionales, pero sobre todo en la psicología, en la filosofía oriental y en sistemas orientales, tanto de psicología como de filosofía, encontró que estas escuelas de filosofía y de psicología oriental sí que consideraban que podían conseguirse estados de conciencia y de desarrollo cognitivo superiores. Y vino a decir lo mismo, que no es lo mismo que una persona no haya desarrollado una estructura cognitiva, que es lo que puede derivar a considerar a esa persona un enfermo mental o una persona sin estructura cognitiva, un psicótico, un esquizofrénico, que serían los niveles 1, 2 y 3 de este gráfico, pero no vamos a entrar en eso, que estar en los niveles superiores, en el 7, 8 y 9, que sería como lo mismo, en el sentido de experiencialmente, la experiencia es muy parecida, pero como ya esa estructura que se ha desarrollado a lo largo de todo el desarrollo cognitivo, es como que eso está por encima de una estructura que uno ya posee, con lo cual la persona perfectamente puede lidiar con ello y seguir adaptándose socialmente, si es que le interesa seguir adaptándose socialmente, pero digamos que puede lidiar con esas experiencias y con esos estados de conciencia sin ningún problema, ¿no? Entonces esto sería Wilber. Estos son como pinceladas para que veáis un poco pues, lo que diferentes autores transpersonales plantean, ¿no? Entonces, también, siguiendo con esta idea de psicología transpersonal integrativa, como os decía antes, no es que la psicología transpersonal solo estudie los estados ampliados de conciencia y que solo estudie las experiencias místicas o espirituales. En realidad, o sea, la psicología transpersonal le interesa todo lo que la psicología ha aportado y la psicología transpersonal considera rescatable. Con lo cual, esto es lo que se explica un poco en esta diapositiva. La psicología transpersonal también se plantea como una metaperspectiva que se nutre de las diferentes aportaciones y contribuciones de las diferentes escuelas de psicología. Entonces, la psicología transpersonal coge del psicoanálisis lo que le parece interesante, coge de la psicología sistémica lo que le parece interesante, incluso coge de la psicología cognitiva lo que le parece interesante o de la conductual, y entonces lo que pretende es una integración de estos diferentes enfoques en un modelo coherente, que de hecho es algo que Wilber también desarrolló durante su carrera, sobre todo durante una época de su carrera. A este modelo Wilber, al modelo que él desarrolló, en el que intentaba integrar como en un modelo coherente todas las diferentes escuelas de psicología, basado en esta teoría de los estados de conciencia, a él le llamó psicología integral,
Entonces también tiene que ver mucho con esta idea integrativa que planteamos en esta formación, pero más recientemente diversos autores transpersonales han empezado a hablar ya de una psicología transpersonal integrativa. Claro, si hablas de psicología transpersonal integral, estás hablando de Wilber, porque es el término que él ha decidido emplear para su teoría. Claro, integrativa, como ahora voy a explicar, integrativa no solo tiene que ver con la idea de integral de Wilber. Integrativa tiene que ver con diferentes cosas. O sea, integrativa tiene que ver, como ya decía antes, el integrar en un modelo psicoterapéutico la atención sobre los diferentes niveles que he mencionado antes, el físico, el emocional, el mental o el cognitivo, y el espiritual o transpersonal, y también podríamos hablar del sistémico, del social. O sea, esta sería una de las ideas de lo integrativo. Entonces, esto quiere decir que en realidad cada persona que haga esta formación o que esté interesado por este campo, lo que puede es combinar, por un lado, su propia formación previa que ya pueda tener. O sea, si alguien ha hecho psicoanálisis y hace esta formación, podría ser un psicoanalista transpersonal. Si alguien viene de la Gestalt, podría ser un gestáltico transpersonal. Si alguien viene de la psicología sistémica, podría ser un sistémico transpersonal, porque al final lo que realmente aporta la psicología transpersonal, aparte de una serie de técnicas y de herramientas y algunas herramientas de cómo el psicoterapeuta, digamos, la posición que toma frente al cliente, no solamente técnicas y herramientas, sino como una manera de estar y una filosofía que hay detrás. Lo que aporta también esta idea de reconocer el valor y la existencia de una dimensión espiritual y de estos estados amplios de conciencia, pero entonces uno puede ser psicoanalista y convertirse en transpersonal por añadir a su enfoque el uso de estas técnicas, el reconocimiento de que las experiencias espirituales tienen un valor intrínseco, que no es una regresión. Entonces un gestáltico también puede añadir este enfoque a su manera de trabajar, etc., ¿no? Entonces, por esto es la idea de integrativo, ¿no? O sea, que es algo que suma, no que resta. O sea, no es como otras, o sea, hasta la psicología transpersonal, todas las escuelas de psicología se habían definido por atacar a las anteriores. O sea, el psicoanálisis se definía por estar en contra de lo que decía el conductismo por estar en contra del psicoanálisis, los humanistas por estar en contra del conductismo y del psicoanálisis. O sea, era como la manera de definirse como escuela era decir, vale, nosotros somos diferentes a lo que vosotros decís. Y la psicología transpersonal es la primera que dice, no, a ver, o sea, esto no tiene ningún sentido, o sea, todos estamos aportando algo interesante, con lo cual vamos a integrar, vamos a sumar, no vamos a restar, ¿no? Entonces, esta sería la segunda acepción de qué quiere decir integrativo. Integrativo tiene que decir que integra propuestas de diferentes escuelas de psicología, ¿no? Y la tercera acepción de integrativo para mí sería que esta formación integra los diferentes paradigmas o modelos transpersonales que existen. Es decir, hay escuelas o formaciones de psicología transpersonal, que tampoco hay tantas, que solo te explican el modelo de Grof, ¿no? Tú haces la formación de respiración holotrópica y te van a explicar el modelo de Grof, no te van a explicar Wilber, no te van a explicar el modelo participativo de Jorge Ferrer, no te van a explicar el modelo psicodinámico, que es más del psicoanálisis, que es el espiral dinámico, con lo cual, y hay otras escuelas que son más integrales y solo te explican Wilber y no te explican casi Grof, y no te explican casi... Con lo cual hay como esta especie de gregarismo también dentro de la psicología transpersonal, que esta idea de transpersonal integrativa tiene que ver ya no solo con los diferentes niveles físico-mental, emocional, etcétera, o con las diferentes escuelas de psicología, sino que tiene que ver con algo que tiene que ver con la propia disciplina, que es como integrar los diferentes modelos que ya existen dentro de la disciplina. Entonces, esta formación, yo creo que es de las pocas que lo que hace es explicar todos los modelos y que cada uno, digamos, decida cuál le resuena más, o en realidad para mí lo ideal sería que cada persona, cada estudiante conozca todos los modelos y los emplee en función de la persona que les viene, ¿no? Porque al final para mí la psicología transpersonal es un enfoque muy centrado en el cliente o la persona que te viene. Entonces, si la persona te viene hablando de budismo, tú tienes que saber de budismo. Si la persona te viene hablando de hinduismo, tienes que saber de hinduismo. Si la persona te viene hablando de chamanismo, tienes que saber de chamanismo. Si la persona te viene hablando de Wilber, tienes que saber de Wilber. Si la persona te viene hablando de Grof, tienes que saber de Grof, con lo cual tienes que saber muchas cosas cuando te da esta formación, ¿no? Y aparte de los paradigmas más conocidos, pues luego hay otros más recientes, como es el de la ecopsicología, hay un paradigma feminista, hay un paradigma de la complejidad, con lo cual realmente, bueno,
hay una dimensión teórica muy rica en esta formación, aparte de lo vivencial, que creo que es importante también señalar y destacar, ¿no? Y ya estoy entrando cada vez a hablar más de la formación y cada vez menos de la psicología transpersonal. Entonces, si pienso en mí mismo, pues yo, por ejemplo, claro, me formé, hablando de los niveles físico, emocional, mental, espiritual. Bueno, yo empecé directamente por lo transpersonal, por razones diversas, que ahora no voy a entrar, y por la carrera de psicología, que es como la parte más cognitiva, ¿no? Pero luego, por ejemplo, me formé en Gestalt para, digamos, poder saber trabajar con lo emocional. Digamos que la formación que más me ayudó en ese momento fue la Gestalt. Luego me formé en respiración holotrópica y psicoterapia transpersonal, que digamos que fue como retomar la parte espiritual o transpersonal, pero de una manera más estructurada, con una formación y una herramienta concreta. Luego me formé en terapia corporal, que sería como para cubrir lo que me faltaba en aquel momento, que era cómo trabajar con lo físico, cómo trabajar con el cuerpo, cómo trabajar con las sensaciones corporales, o sea, cómo aterrizar las experiencias transpersonales en el cuerpo. Bueno, y luego he hecho eneagrama también, que eso no sabría muy bien dónde colocarlo. También me he formado en sistémica y lo último que estoy haciendo es PNL, que sería como cognitivo, ¿no? Entonces, también creo que es importante como, además de que en la formación se van a dar herramientas para trabajar con cada nivel, después cada uno profundizar en formaciones o en mini formaciones o como uno quiera, que le den herramientas para trabajar con cada nivel, por lo menos para tenerlos presentes cuando trabajas con personas, porque es muy importante no solo tener en cuenta lo transpersonal, que está muy bien, sino tener en cuenta todas las dimensiones. Entonces, bueno, otra vez esta idea, ¿no?, de lo integrativo, lo que decíamos, el nivel físico, emocional, cognitivo y espiritual, que vuelve a quedar aquí reflejado. E incluso lo sistémico tendría que ver pues con esta idea de que sale el campo, el que rodea a la persona también, ¿no?, y cómo está esta persona en un campo colocada, ¿no? Entonces, bueno, había puesto también un poco esta diapositiva para explicar que la psicología transpersonal nace en el 68, pero que ya desde principios del siglo pasado había interés por este tema, y hay autores más conocidos como son William James, que escribió este libro llamado Las variedades de la experiencia religiosa en 1902, Jung, supongo que lo conoceréis también, que empezó a hablar sobre el tema de los arquetipos y el inconsciente colectivo, y él sí que hablaba muy abiertamente del tema de espiritualidad, aunque no usaba la palabra transpersonal. Los otros dos son más desconocidos, pero también Buck era un psiquiatra muy famoso en Canadá. Bueno, William James, de hecho, era un filósofo muy conocido en Estados Unidos y uno de los padres de la psicología moderna en Estados Unidos. Jung también fue un psicólogo muy relevante y de hecho le dieron el honoris causa al final de su vida en la Universidad de Harvard, con lo cual al final tuvo un reconocimiento incluso por haber trabajado estos temas. Y a Saglioli era un italiano bastante conocido, un psicoanalista muy conocido, que añadió una dimensión espiritual y transpersonal a su trabajo desde muy joven. Entonces digamos que ya había cierta tradición de estudiar estos temas, pero bueno, digamos que claro, 4 autores dentro de todo lo que es la psicología tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, como para que tengáis la referencia de que esto no es algo tan nuevo, bueno, y luego si echamos para atrás, que es lo que voy a explicar ahora, ¿no? Además de estos pioneros, bueno, esto es una frase de William James que me gusta mucho, porque además la dijo hace más de 100 años, o sea que digamos que él ya, siendo uno de los padres de la psicología moderna, que dijera esto me parece muy relevante, aunque luego pasaron 60 años hasta que alguien le hiciera caso después, ¿no? Dice, nuestra conciencia despierta normal, la conciencia que llamamos racional, solo es un tipo particular de consciencia, mientras que por encima de ella, separada por una pantalla transparente, existen formas potenciales de consciencia completamente diferentes. O sea, él ya vislumbró esta idea de que hay formas de conciencia diferentes a la ordinaria, ¿no? Podemos pasar la vida sin sospechar de su existencia, pero si aplicamos el estímulo requerido, con un simple toque aparecen en toda su plenitud tipos de mentalidad determinados que probablemente tienen en algún lugar su campo de aplicación y de adaptación. Ninguna explicación del universo es definitiva si descuida estas otras formas de conciencia. O sea, él ya estaba apuntando a que hay una serie de estímulos que pueden inducir estas experiencias, o sea, una serie de técnicas, y de hecho en su libro de las varias experiencias religiosas habla de la meditación, habla de diferentes cosas. De hecho, él tuvo experiencias personales tomando óxido nitroso,
que es una sustancia que induce estas experiencias también. Entonces él ya sabía que había estas técnicas. Lo que no tenía claro es exactamente qué lugar darles en el campo de la psicología, que es lo que luego vino a hacer la psicología transpersonal. O sea, qué campo de aplicación y de adaptación tenían, esto lo descubrió la psicología transpersonal. Entonces, si pensamos en el mindfulness hoy en día, pues el mindfulness está en las escuelas, está en las cárceles, está en las empresas, está en la terapia individual, está en la terapia grupal, o sea, realmente... Y eso viene de la meditación, realmente viene directamente de la meditación. Entonces, digamos que fue la psicología transpersonal la que empezó a estudiar y a dedicarse a ver cómo hacer esta conexión de, vale, conozco las técnicas que vienen la mayoría de otras disciplinas, como puede ser la meditación o el chamanismo, etcétera. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora con esto para que sea útil para la psicología? Que es un poco lo que voy a explicar también después. Entonces, bueno, la frase todavía sigue. Como os decía, él tuvo experiencias con óxido nitroso. Entonces dice, recordando mis propias experiencias, todas convergen en un tipo de penetración al que no puedo evitar atribuirle algún género de significado metafísico. O sea, que ya entramos en la idea de lo espiritual transpersonal, ¿no? Su nota dominante es invariablemente una reconciliación. Es como si los antagonismos del mundo, que con sus contrariedades y conflictos crean nuestras dificultades y problemas, se fundiesen en la unidad. O sea, esta idea de unidad, que tiene que ver mucho con lo transpersonal, también ya estaba en William James, ¿sí? Entonces, esto es de Asaglioli, que es otro autor, que lo explica muy bien esta idea de cómo es una experiencia transpersonal. Entonces, si vemos en el gráfico, el punto negro del medio y el pequeño círculo que lo rodea sería como el ego o la personalidad o el yo, con sus pensamientos discursivos muy recursivos y muy recurrentes sobre uno mismo, y al final el campo de conciencia que tenemos en nuestro estado ordinario de conciencia, en nuestra vida cotidiana, aunque bueno, cada uno en su vida cotidiana tendrá un estado de conciencia diferente en función de muchas cosas, pero digamos que el campo de conciencia en un estado ordinario es el círculo pequeñito. Claro, lo que vienen a decir los autores transpersonales es que nosotros podemos acceder a un estado de conciencia mucho, por eso se les llama estados ampliados de conciencia, que es como que la conciencia se amplía, entonces es como que podríamos abarcar mucho más de lo que abarcamos, y esta sería la idea de lo transpersonal, o sea, realmente poder abarcar con la conciencia aspectos de nosotros mismos, de nuestro mundo interior, que puede ser lo físico, puede ser lo emocional, pueden ser recuerdos, pero también del mundo exterior que nos rodea, que en el estado de conciencia ordinario no alcanzamos a ser conscientes, ¿no? Entonces, bueno, el modelo es un poco más complejo, pero vendría a ser esta idea, ¿no? Y luego, por ejemplo, Asaglioli habla también ya no solo de estados amplios de conciencia, sino que habla también de que la conciencia puede desarrollarse o evolucionar más allá de los estados, lo que hablábamos de Wilber, ¿no? De desarrollo cognitivo que plantea la psicología occidental. Entonces, lo que viene a plantear Asaglioli y otros autores es que lo que es el ego ordinario puede subir hacia arriba, aunque lo de arriba y abajo tampoco es muy significativo, pero lo que viene a decir es que en este caso conectas con lo que sería el yo superior y tu campo de conciencia ya abarca en el día a día todo lo que sería el círculo más amplio, ¿no? Entonces digamos que tú puedes tener un estado amplio de conciencia y de una manera temporal conectar con estos estados, o uno puede hacer un trabajo personal que le lleve a, de una manera más permanente, estar abierto a tener un estado de conciencia más amplio, ¿no? Entonces, estos son los pioneros, ¿no? Luego también es interesante, claro, imaginemos estos psicólogos en los años 60 que de repente descubren esto, ¿no? De la psicología transpersonal o lo acuñan el término, que estaban ahí Stan Grof, Jim Fadiman y una serie de autores que eran muy poquitos. Y claro, en realidad, aparte de esos 4 pioneros, no había ninguna referencia ni en la psicología ni en la psiquiatría a nada de esto, y si había alguna referencia a esto era para relacionarlo con lo que se os decía, ¿no? Pues el psicoanálisis lo asocia con una regresión psicológica a la infancia, en el mejor de los casos. La psiquiatría lo considera que son enfermedades psiquiátricas patológicas, o sea, la psiquiatría en aquella época y todavía hoy en día considera pues, que Santa Teresa de Jesús era una persona que tenía epilepsia, que los chamanes y los místicos son personas o catatónicas o esquizofrénicas porque no se mueven todo el día o durante horas, o sea, asocian directamente esos estados con enfermedad mental, ¿no? Entonces, ¿dónde acudieron para buscar pistas de que esto no era así? Pues tuvieron que acudir, bueno, aquí lo pongo en las influencias principales de la psicología transpersonal, por un lado a las escuelas psicológicas de Occidente, que sería lo que hemos hablado de Jung, de Asaglioli, de William James y poco más,
Luego, la fuente principal fue las tradiciones espirituales de Oriente, como hemos mencionado antes. La filosofía oriental sí que es muy rica en estudiar estos estados y en considerar que esos estados no son patológicos, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, el hinduismo, el budismo y otras corrientes filosóficas orientales fueron la influencia principal de la psicología transpersonal, sobre todo a sus inicios, y de ahí salieron las técnicas de meditación, el mindfulness, el vipassana, etcétera, el zen, muchas técnicas de respiración, que sirvieron para luego conectarlas con la práctica psicoterapéutica. Luego otra influencia sería el misticismo occidental, que no hay tanta literatura, pero sí que hay toda una serie de autores, pues desde San Agustín, el maestro Eckhart, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, etcétera, que sí que hablan en primera persona en sus libros de este tipo de experiencias místicas también. Luego otra fuente de influencia, pero de darles una base real a lo que estaban diciendo ellos, es el chamanismo, sobre todo la antropología que hubo en aquella época sobre el tema del chamanismo, que los antropólogos también originalmente ponían etiquetas a los chamanes de esquizofrenia, de neurosis, de enfermedades mentales, pero claro, cuando ya fueron a convivir con comunidades indígenas y vieron que los chamanes no solo no eran enfermos mentales, sino que tenían un rol bastante destacado en la comunidad, que tenía que ver con parecido a lo que sería un médico en Occidente o un psicólogo en Occidente. Claro, si una persona está adaptada a la sociedad y además tiene un rol tan importante, eso quiere decir que no puede ser un enfermo mental. Entonces también digamos que todo el estudio del chamanismo sirvió de prueba para mostrar que no necesariamente por estar en estados amplios de conciencia o conectar con estados amplios de conciencia una persona tiene que estar desadaptada o ser una enferma mental, ¿no? Entonces digamos que el chamanismo fue otra fuente importante de inspiración y de ahí también derivaron muchas técnicas, ¿no? Todo el tema de las plantas sagradas, la ayahuasca, los hongos, etcétera, salieron también del estudio del chamanismo. Luego otra fuente, que esta sí que es más occidental, sería la investigación con determinados agentes farmacológicos, que en aquella época, como igual algunos sabréis, en los años 50 y 60 era legal usar determinadas sustancias en psicoterapia, como el LSD, la psilocibina, que de hecho la psilocibina sale de los hongos, que entonces eso conecta con el chamanismo. O sea, estas diferentes influencias están muy conectadas entre sí también, como podríamos ver si tuviéramos tiempo. Pero bueno, los agentes farmacológicos como el LSD, la psilocibina y algunos más, el MDA y otros que había en aquella época, fueron usados en psicoterapia y de hecho fueron una de las fuentes principales e influencias principales de la psicología transpersonal, porque tanto James Fadiman, que es uno de los pioneros y fundadores de la psicología transpersonal, como Grof, los dos trabajaban con estas sustancias y se encontraron que las personas que participaban en sus estudios y en sus terapias tenían este tipo de experiencias, tanto de estados ampliados de conciencia como experiencias espirituales, y que además esas experiencias eran las que ayudaban en el proceso psicoterapéutico a avanzar de una manera más rápida, con lo cual se dieron cuenta de que eso no podía estar relacionado con lo que decíamos antes de ser una enfermedad mental o un problema psicológico, y eso les impulsó realmente a acuñar una nueva escuela de psicología separada de la psicología humanista. Entonces digamos que tenemos los pioneros, tenemos las influencias principales. Esto lo menciono también porque, bueno, tanto en la formación hablaremos de toda la historia de la psicología transpersonal, hablaremos de los pioneros, hablaremos de los principales autores y hablaremos de todas estas influencias principales, que algunas de ellas se tratarán en profundidad en algún fin de semana como un módulo como específico sobre estos temas, ¿no? Habrá un módulo sobre tradiciones espirituales, probablemente más de uno, habrá uno sobre chamanismo, habrá uno sobre investigación con agentes farmacológicos, etc. Entonces, por mencionar métodos y técnicas empleadas por la psicología transpersonal, que esto nos sirve como repaso también de lo que hace la psicología transpersonal, pero también como repaso de lo que vamos a trabajar en esta formación. Pues hay muchas técnicas diferentes que emplea la psicología transpersonal, ¿no? Entonces hay desde técnicas de meditación o asociadas con la meditación, como puede ser el vipassana, el zen, el mindfulness, etc. Entonces la psicología transpersonal, una de las cosas que ha hecho ha sido buscar la manera de combinar estas técnicas con la psicoterapia. Entonces, por ejemplo, Claudio Naranjo fue un pionero en esto. Tiene un libro que se llama así, entre meditación y psicoterapia, y otro tiene también relacionado con este tema, que es cómo vincular la psicoterapia con la meditación. Entonces, bueno, se pueden aplicar en grupo estas técnicas, se pueden aplicar a nivel individual, entonces uno puede aplicar a nivel individual una sesión de terapia individual, una meditación como parte de la psicoterapia, para que la persona se conecte consigo misma, para que conecte con lo que le está pasando, para que conecte con cosas que le han pasado en el pasado,
en grupo también es muy útil. Entonces, bueno, digamos que es una de las técnicas más empleadas por la psicología transpersonal porque es muy adaptable a diferentes contextos, a diferentes momentos. Otra técnica muy empleada han sido y fueron los agentes farmacológicos. Digo fueron porque hubo toda una época de prohibición entre la época en la que se pudieron usar libremente y la época actual en la que está habiendo un renacimiento psicodélico que puede abrir las puertas y que de aquí a unos años se pueda volver a trabajar con estas sustancias en psicoterapia. Pero bueno, ha sido otra de las herramientas principales que ha empleado la psicología transpersonal. Luego estarían las técnicas de respiración, que aquí hay muchas también, o sea, desde técnicas de hiperventilación, la respiración holotrópica, el rebirthing, técnicas más específicas, más concretas que pueden servir incluso para relajarse, no solo para inducir un estado amplio de conciencia, como es, digamos, el objetivo cuando te hiperventilas o usas la respiración holotrópica o la respiración transpersonal. Luego la música propiamente dicha, sin necesidad de ninguna otra técnica, ya puede inducir estados amplios de conciencia. Bueno, algunos tipos de música como muy específicos, música vocativa, pero también solo con la música se puede inducir un estado amplio de conciencia a través del trabajo corporal. Como os decía, pues el cuerpo también puede ser fuente de este tipo de experiencias. Entonces, a través del baile, de la danza, del movimiento, de la bioenergética, hay muchas maneras de acceder desde el cuerpo a estas experiencias. A través de visualizaciones, luego estarían los tanques en aislamiento sensorial, que no sé si los conocéis, pero son estos tanques, en Barcelona por ejemplo hay uno aquí cerca, en el Flotarium, que te metes, te cierran y entonces el cuerpo está en el agua que está a la misma temperatura que la temperatura corporal, con sales, con lo cual flotas, entonces al no sentir el cuerpo, porque la temperatura corporal es igual a la del exterior, y además estar flotando, es como que solo sientes la conciencia, es como que realmente dejas de sentir lo físico y te vas sintiendo cada vez como en un estado más amplio de conciencia, ¿no? Entonces sería otra manera de entrar en esos estados. Ni siquiera hace falta el tanque, si uno se aísla en una habitación o en una cueva durante unas horas, unos días, también uno empieza a generar estímulos y entrar en un estado amplio de conciencia. Luego hay técnicas de biofeedback diferentes, que ahora no voy a entrar. El trabajo expresivo, la arteterapia, el dibujo, también puede ser fuente de este tipo de experiencias. Y habría otras técnicas que no he incluido aquí, pero bueno, digamos que para que veáis que realmente es un campo que ofrece muchas herramientas prácticas para trabajar, no simplemente teoría, sino también herramientas. Entonces en la formación también dedicaremos módulos específicos a profundizar en algunas de estas técnicas. En algunas de ellas dedicaremos realmente varios módulos, como puede ser la respiración, en este caso la respiración transpersonal, el tema de la música, el tema de la meditación. También trabajaremos el tema de los agentes farmacológicos, aunque especialmente solo de forma teórica, porque todavía no se puede trabajar con ellos de forma práctica, por lo menos de aquí a 2 o 3 o 4 años, quizás luego sí se pueda. Pero bueno, digamos que además de hacer este repaso de técnicas de lo que es la psicología transpersonal, también sirve como introducción de lo que vamos a ofrecer en la formación. O sea, en la formación vamos a ofrecer módulos en los que vamos a, primero de una manera vivencial, experimentar estas técnicas y después de una manera didáctica ir aprendiendo cómo emplearlas, cada uno de la forma que vea en el contexto en el que trabaja, porque esto es lo que va a venir después, un poco a quién va dirigida la formación y cuál es el objetivo que uno puede alcanzar o cuál es el objetivo que uno se puede plantear como de qué le va a aportar esta formación. ¿Sí? Entonces, ¿a quién va dirigida? Bueno, por un lado, a personas simplemente que estén interesadas en profundizar en el enfoque transpersonal, ¿vale? Y cómo integrarlo en su ámbito profesional o en el ámbito personal también. Eso quiere decir que no hace falta que uno sea ni psicoterapeuta, ni psicólogo, ni estudiante de psicología, ni de medicina, ni enfermero, ni profesor de yoga. O sea, puede ser simplemente por interés personal que alguien se apunte en esta formación, simplemente para profundizar más, sin ningún tipo de inquietud de que luego vaya a querer aplicar esto de ninguna manera a nivel profesional. Pero también uno no hace falta ser ni psicólogo, ni psicoterapeuta, ni trabajar con personas para realmente poder aplicar esto a nivel personal en su propia vida, como puede ser la meditación o otras técnicas, o incluso si uno trabaja en un campo que no tiene que ver con la relación de ayuda, puede llegar a aplicar esto de alguna manera en el nivel profesional, que esto ya veríamos a través de las tutorías que vamos a hacer, los trabajos que vamos a ir pidiendo, cómo cada uno puede integrar esto en su vida cotidiana y su vida profesional. Luego habría otro grupo de personas interesadas que sí que tiene que ver más con personas que son ya profesionales de la psicología o de la psicoterapia y estudiantes de psicología o disciplinas afines
que ya desempeñan su labor en un ámbito pues eso, asistencial, social, educativo, y especialmente a psicólogos y psicoterapeutas o personas que están estudiando psicología que quieran especializarse en el enfoque transpersonal. Es decir, aquí puede venir alguien que ya es psicoterapeuta o psicólogo y trabaja desde otro enfoque, como os explicaba antes, y entonces simplemente lo que quiere es aprender sobre el enfoque transpersonal para añadir algo a su práctica que ya tiene de psicólogo o de psicoterapeuta. O puede venir pues una enfermera que trabaja con terminales, pues para saber cómo acompañar con terminales es este enfoque. O puede venir alguien que es profesor en una escuela y entonces lo que puede querer aprender es a cómo aplicar la meditación o hacer centramientos con sus alumnos. Entonces digamos que tiene un amplio abanico de perfiles a los que va dirigida esta formación, ¿no? Y luego estarían simplemente, como os decía, personas que están simplemente interesadas en su propio proceso de desarrollo personal sin querer realmente aplicarlo a ningún tipo de contexto profesional o más allá de lo que ellos quieren aprender para sí mismos esta formación. Entonces digamos que esos tres perfiles, perfil de desarrollo personal, perfil de personas que ya son psicólogos o psicoterapeutas o estudiantes de psicología que quieren profundizar en el enfoque transpersonal, y personas que vienen de otras disciplinas que no son directamente relacionadas con la psicología o la psicoterapia, pero que también pueden aplicar esto en su trabajo, en su disciplina profesional, ¿no? Pues por ejemplo han pasado por esta formación en ediciones anteriores desde maestros de yoga o de meditación, que realmente les puede ayudar mucho si se encuentran con un caso de alguna persona que entra en estos estados, a acompañarles. No hace falta, digamos, hacer psicoterapia, pero simplemente el acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, han pasado personas que han hecho coaching y han empezado a hacer coaching transpersonal, o sea, les ha dado una visión como más amplia de lo que es el coaching y lo que es el desarrollo de una persona desde el coaching, ¿no? O sea, como entrar en la idea del sentido de la vida, del propósito vital, de lo espiritual incluido dentro de un modelo de coaching. Entonces digamos que puede estar dirigida a muchos perfiles diferentes esta formación. Y normalmente nos hemos encontrado que hay como un tercio de cada cosa, ¿no? Un tercio de psicólogos, psicoterapeutas, personas que ya ejercen, un tercio de personas que tienen profesiones afines y pueden aplicarlo de alguna manera en su profesión, y personas que simplemente, un tercio, lo quieren para su propio desarrollo personal y no tienen un bagaje que tenga que ver ni con la psicología, ni con la psicoterapia, ni con lo asistencial, por decirlo de alguna manera. Entonces, los objetivos, bueno, hay bastantes objetivos que puede cubrir esta formación. El principal es realmente profundizar en el enfoque transpersonal, tanto a nivel teórico como vivencial, como de técnicas. Entonces, conocer las diferentes técnicas empleadas por esta escuela de psicología y su integración, bueno, aquí he puesto en la práctica psicoterapéutica, pero como os decía ahora, puede ser integración en la práctica psicoterapéutica o puede ser integración en la práctica profesional que cada uno ejerza, ¿no? Adquirir desde lo vivencial, porque esta formación es muy vivencial, o sea, es teórico-práctica, pero lo vivencial tiene mucho peso, o sea, digamos que va a ser un 30-70, 30 lo teórico, 70 lo vivencial en la parte presencial de la formación, porque luego habrá que hacer trabajos y lecturas, etcétera, pero digamos que en lo presencial, lo vivencial tiene mucho peso. Entonces todas las personas, independientemente si vienen por desarrollo personal o si llevan 15 años haciendo psicoterapia o si son profesores de yoga, todo el mundo va a pasar por un proceso de desarrollo personal vivencial durante la formación, no solo durante el primer año, sino durante los 3. Y entonces también, pues, además de lo vivencial, comprender los conceptos teóricos principales, los diferentes autores, los diferentes modelos. Y en tercer lugar, conocer también las técnicas, lo que decía antes, ¿no? Pues la meditación, la respiración y el resto de técnicas que se emplean desde el enfoque transpersonal. Y luego cada uno ya verá qué hace con eso, porque igual hay alguien que se ve más capaz de trabajar solo con meditación, o hay alguien que se ve más capaz de trabajar con grupos y con respiración, o cada uno tiene que ver un poco cómo lo aplica lo aprendido, ¿no? Entonces también algo que yo siempre digo de esta formación es que cada uno se lleva en función de su punto de partida y de lo que esté dispuesto a profundizar o a dar, ¿no? Porque al final uno también tiene que darse para aprender, o sea, tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle horas, tienes que estar dispuesto a sacar algo de provecho de esto que estamos ofreciendo nosotros, ¿no? Que vamos a ofrecer mucho, además, vamos a ofrecer mucho porque como luego veremos en el equipo que formamos esta formación, somos personas que tenemos mucha experiencia en este campo.
Entonces, después, otro objetivo sería, como os decía antes, saber aplicar en diferentes contextos, en función de a qué se dedica cada uno, lo aprendido a lo largo del curso, tanto en el ámbito profesional como personal. O sea, y esto es importante porque yo creo que la psicología transpersonal y un psicoterapeuta transpersonal o alguien que trabaje el enfoque transpersonal tiene que tener una práctica personal, o sea, tiene que haber pasado por las técnicas que luego va a aplicar, por su propio proceso personal, y está bien que tenga una práctica pues, de meditación o de yoga o de alguna técnica que le mantenga actualizándose y conectado con uno mismo también, ¿no? Aunque bueno, yo creo que esto es algo que cualquier escuela de psicoterapia seria hace, ¿no? O sea, los psicoanalistas se psicoanalizan y luego hacen supervisión, los gestálticos también hacen un proceso vivencial y luego hacen supervisión, entonces digamos que el reciclaje permanente es importante en este enfoque también, ¿no? Y luego, bueno, aquí un poco explico más la parte teórica, que también tiene peso, entonces, pues conocer los principales autores, las diferentes teorías, los diferentes paradigmas, que es lo que estaba haciendo énfasis antes, ¿no? En lo integrativo, en el sentido de no conocer solo uno, sino conocer todos, y luego ya verá cada uno lo que hace con eso, pero realmente conocer todos, ¿no? Que sean los diferentes paradigmas que se han desarrollado en esta disciplina y su aplicación práctica en el campo de la psicoterapia o de otras disciplinas, ¿no? O sea, es luego ver cómo eso se aplica, ¿no? Porque a veces también se explican las teorías y luego quedan muy lejanas a la práctica. Nosotros vamos a intentar explicaros también, bueno, en el caso de Grof es muy fácil y muy claro, pero con Wilber y con otros autores, cómo aplicar eso en lo vivencial y en lo psicoterapéutico o en otros contextos, ¿no? Entonces, pues Jorge Ferrer, que vendrá a explicar su paradigma participativo, que además tenemos la suerte que lo creó él y va a venir a esta formación, porque también tenemos la suerte de que es de aquí, aunque vive en San Francisco parte del año, pues no solo ha desarrollado una teoría y un modelo, sino que también ha desarrollado unas técnicas prácticas que hacen corporizan, como diría él, lo que sería un modelo teórico en algo concreto, ¿no? Y con Grof, bueno, pues está la respiración holotrópica, pero también otras técnicas. Su modelo se puede aplicar tanto al acompañamiento con sustancias, como al acompañamiento con respiración, como al acompañamiento con otras técnicas, etcétera, 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 ¿no? Con Wilber también hay un libro que explica cómo aplicar la práctica integral de vida a la vida y a la práctica profesional. Y con las demás técnicas pues también explicaremos cómo, ¿no? O sea, no solo la teoría, sino la práctica. Y como os decía también, realizar un proceso de crecimiento personal a lo largo de la formación. O sea, es importante, y lo vuelvo a subrayar, que lo importante también es uno poder pasar por estas técnicas y por su propio proceso personal para saber de qué va esto de los estados transpersonales, los estados ampliados de conciencia, las experiencias de muerte y renacimiento, etcétera, para que dejen de ser solo palabras vacías o teorías y sean algo realmente encarnado en uno mismo, ¿no? Que esto luego se nota también cuando trabajas con personas. Entonces, la metodología, pues un poco también lo he ido explicando, pero aquí un poco más específicamente, hay talleres vivenciales de fin de semana, que son 9, los que son en Barcelona no residenciales, digamos, que son viernes por la tarde de 6 a 10, sábado todo el día de 10 a 8 con pausa para comer, domingo hasta las 2, de 10 a 2. Puede ser que algún día se alargue un poco según si viene algún profesor externo. Luego hay un trabajo continuo durante todo el curso que tiene que ver más con lo personal, o sea, con el trabajo personal en casa, que serían lecturas, materiales teóricos, memorias sobre cada experiencia vivencial de cada taller, registrarla y recogerla en una especie de diario y llevar ese diario actualizado cada mes. También ofreceremos tutorías y seguimiento durante el año, ofreceremos 3. Si luego alguien quiere hacer psicoterapia adicionalmente, esto va aparte, pero también está como recogido como parte de la formación esta posibilidad. Y hay un trabajo final también, teórico o práctico. En ese sentido, como os decía, la formación es muy amplia y la gente llega desde lugares muy diferentes, entonces es un trabajo que puede ser desde un resumen de un libro a un trabajo sobre un autor o sobre una temática específica dentro de la psicología transpersonal, o por ejemplo, si alguien ya se dedica, yo qué sé, pues un profesor de yoga o un psicoterapeuta ya tiene un acceso a grupos y puede aplicar alguna de estas técnicas, puede ser un ejercicio de cómo me ha ido aplicando esta técnica con este grupo, ¿no? O con este paciente o con este cliente, ¿no? Entonces digamos que es un trabajo que también es como muy flexible tanto en el número de páginas como en el contenido y en el formato. Y luego hay un stage residencial que, aparte de los 9 fines de semana que son en Barcelona, que la mayoría serán en esta sala, habrá un stage residencial que entonces vamos a una casa rural y es una estructura parecida
a la que tenemos aquí, pero se empezará antes, se dedicarán más horas y también es como poder salir un poco de lo cotidiano y realmente sumergirse durante 3 días en lo transpersonal, ¿no? Entonces, esta es un poco la metodología. También hemos incluido una serie de clases de teoría o de integración que son aparte de los fines de semana y del estudio residencial, que probablemente sean entre 6 y 8 clases de 3 horas que son opcionales, no es obligatorio participar en todas, sobre todo para los que venís de fuera. Entonces habrá esa flexibilidad, se grabarán en vídeo, se colgarán en un canal privado de la formación, el que no pueda venir los podrá seguir por allí, en directo o en diferido. Entonces esto también lo ofreceremos. Y en principio la metodología básica es esta. La estructura de los 3 años es parecida en este sentido, o sea, 9 fines de semana aquí y un stage residencial. Lo que sí que va a cambiar es el contenido, en el sentido que empieza siendo más vivencial y después se va profundizando más tanto en lo teórico como en lo práctico, pero cada vez más didáctico en el sentido de cada vez explicaros más cómo hacer para saber cómo aplicar estas técnicas vosotros en el futuro, si queréis ser futuros psicoterapeutas, ¿no? Entonces, como que cada vez se va haciendo más énfasis en que os veáis como futuros psicoterapeutas transpersonales, y de hecho ya el último año se dedican algunos fines de semana a hacer prácticas en las que los alumnos tendréis que llevar, los que os apuntéis, al grupo con alguna de estas técnicas que os hemos explicado, y serán prácticas supervisadas, con lo cual tendréis feedback de los profesores, de los compañeros, y digamos que la idea es que al cabo de estos 3 años os podáis ver cada vez más en el lado de ser futuros terapeutas o psicoterapeutas transpersonales. Luego explicaré algunas cosas del tema de certificados y demás, pero bueno, vamos a seguir con las explicaciones. Entonces, luego hay una serie de contenidos y de ejes temáticos, ¿vale? O sea, hay como algunos temas que se tratarán específicamente en un fin de semana y no se tratarán mucho más. Hay otros temas que son como ejes temáticos que estarán de manera transversal presentes durante toda la formación, ¿no? Pues como puede ser el tema de la filosofía oriental, o el tema de la meditación, o el tema del chamanismo, que si veis o veréis durante la formación, pues diferentes autores los tratan de manera diferente, entonces son temas transversales. Entonces, luego habrá algunos temas que serán específicos de trabajar un fin de semana, ¿no? Pues temas más concretos como temas históricos, o las influencias principales, o quiénes son los pioneros de la psicología transpersonal, o hablar de Maslow, o sea, estos serán cosas puntuales. Pero luego habrá otros temas que sean más transversales, ¿no? Y además, los ejes temáticos son complementarios y están entrelazados, que esto ya también lo iremos viendo con el tiempo en la formación, ¿no? Y como decía eso, ¿no? Algunos serán trabajados en profundidad durante un fin de semana, otros se explorarán a lo largo de la formación de forma transversal. Y los temas principales, si miremos la siguiente slides, bueno, aquí no están todos, son algunos. Bueno, hay dos diapositivas sobre esto. Bueno, al principio del curso trabajaremos el tema de la historia, las influencias principales y los diferentes modelos o paradigmas que hay en la psicología transpersonal. Haremos un módulo de introducción a qué son los estados ampliados de conciencia y a las diferentes técnicas para inducirlos. Sobre Grof se hablará en varios módulos, pero habrá 1 o 2 específicos en los que se hablará mucho sobre su teoría, que básicamente lo que le aportó es esta cartografía ampliada de la psique, bueno, y toda la idea del poder curativo de las crisis y de las emergencias espirituales. Luego habrá varios módulos que se dedicarán al tema de la psicoterapia transpersonal, que serán como psicoterapia transpersonal 1, psicoterapia transpersonal 2, psicoterapia transpersonal 3. Entonces, primero se darán como los fundamentos de qué es la psicoterapia transpersonal, luego se irán dando herramientas, el modo de estar, la actitud, etcétera, pero también se hablará, por ejemplo, pues desde la Gestalt cómo se aborda la psicoterapia transpersonal, ¿no? Herramientas desde la Gestalt para ser un psicoterapeuta transpersonal, herramientas desde el psicoanálisis para ser un psicoterapeuta transpersonal. O sea, se darán diferentes enfoques a lo largo de la formación y se hará mucho énfasis en lo de la psicoterapia, ¿vale? Otro eje será el tema del misticismo, la meditación y la filosofía oriental, que habrá un módulo específico dedicado a esto en primero, pero luego habrá algún módulo más en segundo y en tercero, como viendo de trabajar o de enfocarnos en diferentes técnicas de meditación y en diferentes corrientes de filosofía oriental. Habrá un módulo en primero y luego se profundizará bastante en esto sobre el tema de la psicología transpersonal y el trabajo con la respiración, y sobre todo sobre la respiración transpersonal, que es una técnica parecida a la holotrópica.
Entonces, pues en el primer curso se hará una respiración para que tengáis esa experiencia, pero luego se empezará a explicar cómo se puede, digamos, cómo ponernos en el lugar del otro lado, o sea, de asistentes, aprender qué música se tiene que poner con ese tipo de respiración, aprender el trabajo corporal, aprender la actitud, o sea, digamos, todo lo que necesitaríais saber para en un futuro, quizás cuando acabéis la formación o cuando os veáis preparados, si os interesa específicamente este tema, poder hacer talleres y grupos de respiración o en vuestra práctica individual hacer respiraciones individuales con vuestros clientes. Después también haremos algún módulo, tanto en primero como en el resto de años, por lo menos habrá un par de módulos, sobre todo la parte que tiene que ver con el cuerpo y el trabajo corporal en el enfoque transpersonal. Como os decía antes, que esto me lo he saltado, bueno, lo he dicho antes porque me parecía importante el énfasis en el tema de la psicoterapia transpersonal, porque por eso se va a llamar, o sea, el primer curso es un curso en psicología transpersonal integrativa, porque propiamente, como es un nivel básico, no es de psicoterapia, o sea, los niveles de psicoterapia están en el segundo y el tercero. Entonces, digamos que el primer curso es de psicología transpersonal integrativa, pero la formación entera es en psicología y psicoterapia transpersonal integrativa. O sea, ya se va a empezar a hacer luego énfasis a partir del segundo en el tema de la psicoterapia. Como os decía, habrá como por lo menos 4 o 5 módulos dedicados a la psicoterapia. Entonces, uno de ellos, el que está en primero, será el enfoque transpersonal en la terapia. ¿Cuál es? ¿No? Pues qué herramientas se pueden emplear, cuál es la actitud del terapeuta, cuál es la relación que se establece con el cliente, cuál es la filosofía que hay detrás sobre cómo es el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la idea es que hay una dimensión espiritual que es intrínseca a todo el ser humano y que no es patológica, sino que tiene que ver con el desarrollo y con el bienestar, ¿no? Entonces, luego abordaremos los diferentes paradigmas, ya he mencionado el de Grof, abordaremos el paradigma más espiral dinámico, que es el que viene del psicoanálisis, hablaremos de Ken Wilber, lo que pasa es que no sé si nos dará tiempo en el primer año, por eso no lo he incluido aquí, pero a Ken Wilber le dedicaremos seguramente 1 o 2 módulos de fin de semana enteros, aparte de algunas clases teóricas, porque realmente es bastante profundo lo que plantea dentro de la... A ver, yo lo que me he dado cuenta es que cuando está haciendo el programa, o sea, en primero casi que no tengo espacio para todo lo que es la psicología transpersonal, entonces hay cosas que tengo que meterlas un poco con calzador y no habrá el tiempo suficiente para desarrollarlas, pero bueno, para eso están el segundo y el tercero, para luego profundizar, ¿no? Entonces, Ken Wilber es de los autores que más me está costando encajarlo, pero bueno, habrá luego sobre Ken Wilber también en primero, y en segundo y en tercero habrá bastante más. Luego habrá un módulo que este es posterior a nivel, digamos, histórico de aparición, que es el paradigma participativo y la espiritualidad participativa, que lo desarrolló Jorge Ferrer, que como os he dicho es una persona que es de aquí, es de Barcelona, es catalana, y se fue a vivir a California porque aquí no había nada, y esta es un poco la justificación luego que daré de por qué de esta formación. No había nada de psicología transpersonal donde formarse, entonces se fue al California Institute for Integral Studies, que es una de las universidades principales y de las únicas que hay en el mundo que se dedican a la psicología transpersonal y tienen un enfoque transpersonal, con lo cual se fue a estudiar allí y ya se quedó allí a vivir y de profesor, y él desarrolló este modelo. O sea, digamos que si hay 4, 5 o 6 paradigmas, uno de ellos fue desarrollado por un catalán, ¿no? Que esto tiene su gracia también, ¿no? Entonces tendremos al propio Jorge Ferrer explicando su propio modelo, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, como os decía, y lo tendremos en primero, y lo tendremos en segundo, probablemente lo tengamos en tercero. Luego habrá otro módulo sobre el tema del pensamiento sistémico, las ciencias de la complejidad y la psicología transpersonal, que este lo daré yo, y mi tesis tenía mucho que ver con esto. Entonces, como yo mi tesis la hice en una universidad mainstream, por decirlo de alguna manera, no me fui al California Institute, aunque mis estancias las hice allí, pero yo la hice en la Autónoma, entonces digamos que parece como que la psicología transpersonal no tenga que ver mucho con la ciencia o con el resto de la ciencia o que no sea una disciplina científica. Entonces, bueno, yo lo que me descubrí haciendo la tesis es que sí que hay mucha conexión con algunas teorías científicas que no tienen tanto que ver con las más tradicionales o ortodoxas, por decirlo de alguna manera, sino que tienen que ver con teorías científicas más modernas que se engloban dentro de lo que se llama las ciencias de la complejidad. Entonces, bueno, no tengo tiempo de entrar en esto, pero digamos que dedicaremos bastante tiempo, o sea, un módulo seguro en primero, y probablemente luego profundizaremos en ver todas estas conexiones que sobre todo autores como Grof se dedicaron a establecer en su carrera, ¿no? Tiene que ver con todo el tema de la autoorganización, con todo el tema de, bueno, pues con la teoría del caos, con la teoría general de sistemas, con toda una serie de teorías científicas bastante vanguardistas, ¿no? Con Bateson, con una serie de autores bastante vanguardistas que todavía no se han integrado
bueno, incluso con física moderna, como puede ser la física cuántica, aunque suena un poco siempre raro esto de la física cuántica y la psicología, pero bueno, hay toda una serie de conexiones que son muy interesantes de establecer y las exploraremos también, me parece importante. Y luego el último módulo de primero, o sea, casi que cada tema que he ido diciendo será uno de los módulos de fin de semana de la formación. Luego los que estáis interesados o ya estáis matriculado, os pasaré la semana que viene ya el temario concreto de cada fin de semana como mucho más desarrollado. No se lo paséis a nadie que no vaya a hacer la formación porque es el primer año que se hace, entonces no interesa que me copien las ideas. Entonces el último módulo del primer curso va a ser sobre el tema de la integración. O sea, a pesar de que se asocia tanto la psicología transpersonal con los estados amplios de conciencia y las técnicas para inducirlos, digamos que es tan importante la preparación previa y la integración posterior como el tener la experiencia en el estado amplio de conciencia. Entonces vamos a dedicar un módulo específico en primero, pero luego profundizaremos en segundo y en tercero, y es un tema transversal que estará presente durante toda la formación, que es el tema de la integración. O sea, no sirve de nada tener experiencias en estos amplios de conciencia si luego no se hace una integración, o sea, o sirve para muy poco en realidad. Entonces haremos mucho énfasis en esto, dedicaremos un fin de semana entero a este tema, qué técnicas pueden servir a la hora de integrar experiencias con estados amplios de conciencia, qué herramientas se pueden emplear. O sea, yo de hecho una de las cosas que hago como psicoterapeuta es sesiones de integración de personas que van a sesiones de ayahuasca, de personas que van a respiraciones holotrópicas, de personas que van a cualquier tipo de experiencia de este tipo, que las facilitan, no ofrecen, ni hacen una preparación, ni ofrecen una integración, con lo cual tienen que buscarlo fuera, y yo una parte no menor de las horas de terapia que hago tienen que ver con esto, con lo cual esto es una salida profesional hoy en día, teniendo en cuenta todas las sesiones de ayahuasca sin ningún tipo de control y demás experiencias con otras sustancias que hay hoy en día, ¿no? Pues como el tema del bufo alvarius, etcétera, ¿no? Bueno, tampoco vamos a entrar en esto, pero es un temazo. Entonces, bueno, esos serían los contenidos. Después estaría el profesorado, el equipo. Entonces, otra cosa que es bastante distintiva de esta formación es que, bueno, aquí no lo he puesto porque, bueno, debería haberlo puesto, pero no lo he puesto. Yo soy doctor en psicología, Jorge Ferrer es doctor en psicología, Manuel Almendro es doctor en psicología, Octavio García no es doctor, pero bueno, está muy metido en el colegio de psicólogos, es un psicoanalista con muchos años de experiencia, y junto con Manuel Almendro y Vicente Merlo fue el que creó la Asociación Transpersonal Española hace más de 30 años, con lo cual es uno de los pioneros de la psicología transpersonal. Vicente Merlo es doctor en filosofía y otro pionero en la psicología transpersonal, porque fundó con Manuel Almendro y Octavio García la Asociación Española de Terapia Transpersonal. Joel Olivé, bueno, digamos que o sea, ellos tienen todos, Jorge, Manuel, Octavio y Vicente, como mínimo 30 años de experiencia en este campo. Digamos que los jóvenes somos yo, Joel y María Sideri, que llevamos pues entre 15 y 20 años. Joel es un musicoterapeuta con mucha trayectoria, María Sideri también es psicóloga. Ella no es doctora, pero bueno, tiene mucha experiencia en su campo, que es la danza-terapia transpersonal. Entonces, digamos que otras características que quiero que defina esta escuela, este instituto, es que el equipo docente sea de calidad y que sean personas vinculadas al mundo de la psicología, de la psicoterapia y al mundo también universitario, o sea que haya una parte importante del profesorado que tengan un doctorado o estén vinculadas a la universidad. De hecho, mi idea también es vincular de alguna manera a la universidad esta formación, que es algo que estoy explorando, la idea de vincularla a la universidad. Bueno, no lo puedo decir porque no es oficial, pero bueno, alguna universidad que permita vincular esto y que pueda darse un título de posgrado al finalizarla. Entonces, esto es algo que estoy explorando y puede ser tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y eso sí que lo puedo decir, que estoy explorando la posibilidad de vincular la formación a una universidad americana que se llama Ubiquity, que antes se llamaba Winston University, que la dirige una persona que se llama Jim Garrison, que ahora no voy a explicar quién es, pero es una persona bastante peculiar y bastante inteligente, y él tiene la idea de que escuelas, bueno, la idea de Ubiquity University es que está en cualquier parte, ¿no? La ubicuidad. Entonces lo que él quiere es que escuelas como la mía puedan vincularse con su universidad, para que cuando las personas que han hecho los 3 años de mi formación, si quieren vincularse
a un título universitario puedan ir a Estados Unidos a hacer un cuarto año de la formación o incluso hacer una parte online para tener un título de máster o incluso poder acceder a hacer un doctorado a través de haber hecho esta formación. Entonces digamos que esto es algo que estamos explorando, un partnership que se llama con la Ubiquitude University, y sería una de las maneras de digamos, vincular esto con algo más formal, como de educación formal, en el sentido clásico de la palabra, que se vincula a la universidad, vaya, porque formal, esta formación va a ser bastante formal también, ¿no? Y bastante profunda. Entonces, ahora va a haber más profesores que van a entrar, porque como va a haber más alumnos de los que nos esperábamos para este primer curso, y va a haber más recursos, también va a haber más profesores. Entonces, por ejemplo, vamos a invitar a José Carlos Bouso, que es un farmacólogo y psicólogo, que también es doctor en psicología y farmacología. Vamos a invitar al doctor Joan Obiols, que es doctor en medicina, o sea, es doctor, pero, o sea, es doctor porque es doctor, y es doctor porque hace una tesis en medicina, y él está especializado en psiquiatría y en psiquiatría transcultural y en el tema de acompañamiento a personas que están teniendo buenas experiencias con sustancias psicodélicas en contextos de festivales. Entonces también lo tendremos en el equipo. Bueno, entonces un poco este es el repaso del equipo y sobre todo el repaso de la idea de que, a pesar de que este es un instituto que acaba de nacer y el título que os damos cuando acabéis el primer año es un título propio del instituto, y el título que os damos cuando acabéis el tercer año es un título de formación propio del instituto. Claro, ¿qué valor tiene el título? Bueno, pues el valor que tiene el título en parte viene del prestigio del equipo docente que formamos parte de la formación. Además de que queremos también invitar a profesores a nivel internacional, ya sea dentro del contexto de la formación, es decir, los fines de semana que componen la formación, o con seminarios paralelos que puedan ser complementarios a la formación que hagáis durante estos fines de semana. Entonces, por ejemplo, yo ya he invitado en el pasado a Bill Richards, que es uno de los pioneros de la psicología transpersonal y de la psicoterapia psicodélica, y estuvo aquí hace 3 años invitado por mí, y de hecho muchos de los estudiantes de la formación acudieron a este seminario de 2 días. También invitamos a Michael Mitchofer, bueno, y Bill Richards trabaja en estudios con psilocibina en la Universidad Johns Hopkins desde hace 20 años, y entonces nos habló de esto, de cómo aplicar sustancias psicodélicas en un contexto de investigación y de psicoterapia, que esto es una carrera de futuro, podemos decir, porque dentro de unos años va a ser legal la sustancia y va a haber poca gente formada, o sea que una de las salidas profesionales de la gente que se forme en esta escuela puede ser acompañamiento en experiencias con psicodélicos en contextos legales en el futuro. Y otro de los ponentes internacionales que invitamos fue Michael Mitchofer, que fue hace 3 años también, que él dio un seminario sobre psicoterapia asistida con MDMA, que es lo que hace él, que lleva más de 20 años haciendo psicoterapia asistida con MDMA para el tratamiento del estrés postraumático. Entonces nos hizo un módulo de 2 días de duración también, o de día y medio, en el que explicó cómo trabajar con MDMA en psicoterapia de una forma legal, porque él tiene permisos, y entonces también se espera que de aquí a 2 años sea legal en Estados Unidos el MDMA para el trastorno, aplicarlo en el tratamiento del estrés postraumático. Se espera que sea legal en Europa de aquí a 3 o 4 años, y lo mismo que he dicho con la psilocibina, no hay gente formada en este tipo de acompañamientos, con lo cual digamos que una de las salidas principales que yo veo a personas que se formen en esta escuela es tener una formación que nadie va a tener para acompañar estos procesos también, ¿no? Entonces, como os decía, queremos invitar a algunos profesores, tanto europeos como de Estados Unidos, que puede que estén integrados en los fines de semana, de segundo y de tercero, porque de momento para primero no hemos contactado con ninguno, pero para segundo y tercero seguramente alguno estará dentro del equipo docente. Y por ejemplo, el instituto, digamos que la idea y la marca o el nombre está creado hace más de 1 año y medio, digamos que hace 2 años. No se ha lanzado, digamos, oficialmente hasta hace un mes, que de hecho ha generado mucho interés. Antes os comentaba, en 3 semanas la página de Facebook tiene más de 800 seguidores, no solo de España, sino también de Europa y de Estados Unidos. Entonces, bueno, por ejemplo, en enero va a venir Elías Capriles, que es un venezolano que también tiene un modelo bastante potente en psicología transpersonal, y contactó conmigo para que le monte un seminario, o sea que en enero habrá un seminario con Elías Capriles. Pero es que la semana que viene, el día antes de que empiece la formación, estará en Barcelona Stuart Stobaski, que es el expresidente de la Asociación Transpersonal Americana, que lo fue del 2001 al 2015,
Y bueno, me lo encontré en el Congreso Transpersonal Europeo de París hace un par de semanas y me dijo, bueno, me voy a pasar por Barcelona en 2 semanas, ¿por qué no me montas algo? Y entonces le he montado una charla de diálogo con él de un par de horas el jueves al mediodía. Entonces digamos que vamos a aprovechar cualquier persona que esté relacionada con el campo transpersonal, que esté por Barcelona o que esté por Europa y que podamos pagarle el viaje hasta aquí para que haga un seminario. Con lo cual nuestra idea es que haya un equipo docente no solo nacional sino internacional en esta formación. Entonces, bueno, un poco la idea del equipo docente sería esta. Bueno, también estamos explorando la posibilidad de hacer eso, lo que os decía con la Ubiquity University. También estoy hablando con Pierluigi Latuada, que es el presidente de una escuela, de un instituto transpersonal integral en Italia, para poder hacer partnership con ellos, entonces que él pueda venir de profesor a mi formación, a nuestra formación, que yo pueda ir a la suya, pero por ejemplo me ha contactado una estudiante suya para hacer un practicum en Barcelona, y esto va a ser ahora, y el instituto acaba de nacer, con lo cual digamos que están saliendo como muchas sinergias a este nivel, y vosotros como estudiantes os podéis aprovechar de ellas también. Entonces, si pasamos a la siguiente, requisitos de admisión, bueno, en realidad, como os decía, por un lado sí que hay unos requisitos de admisión estrictos en algunos sentidos que voy a explicar ahora, por otro lado, la admisión es muy amplia en el sentido de que de momento, por lo menos, no vamos a limitarla a personas con estudios superiores ni que sean psicólogos o psicoterapeutas, sino que está abierta también a personas que la hagan por desarrollo personal o a personas que sean profesionales de otras áreas. De momento, no sé en el futuro cómo va a ser esto. Entonces la formación está destinada, como os decía antes, a personas que simplemente estén interesadas en profundizar en el enfoque transpersonal y su integración en el ámbito personal y profesional, esto por un lado. Requisito de admisión importante, que es imprescindible que los alumnos se comprometan a realizar todos los talleres de los que consta la formación, aunque de momento digamos, el compromiso solo es con el primer nivel, el nivel básico, no hay obligación de comprometerse para los 3, aunque lo ideal sería que sí, pero de momento no. Pero entonces si alguien se matricula se tiene que comprometer a acabar el curso, por lo menos, ¿vale? Y hacer todos los talleres, aunque si falta a uno o 2 no pasa nada, se pueden recuperar el año siguiente, pero si se va a faltar a más de 2 fines de semana, recomendamos que se espere al año siguiente para empezar la formación, porque se pierde todo el tema vivencial y de dinámica de grupos que se va a generar en la formación. Entonces, también es importante, las personas interesadas en realizar la formación tienen que hacer una entrevista conmigo o con alguna persona del equipo. Esto es porque sí que hay unos requisitos a nivel de, o sea, aunque no lo haya a nivel de estudios superiores, digamos que las técnicas que se emplean en esta formación no son para personas que no hayan hecho nada de desarrollo personal a lo largo de sus vidas. O sea, alguien que no haya nunca ni meditado, ni hecho psicoterapia, ni hecho absolutamente nada de desarrollo personal, no es un buen candidato para esta formación. Con lo cual, el perfil de personas que sí que pueden acceder a esta formación son gente, pues eso, que tenga una experiencia con la meditación, o que haya practicado la respiración holotrópica, o que haya hecho retiros de vipassana, o que tenga un proceso psicoterapéutico, o que haya hecho transformaciones de bioenergética o de Gestalt, o de otras técnicas vivenciales que permitan ya llegar con cierto bagaje de desarrollo personal. Entonces esto sí que va a ser un requisito, o sea, alguien que no haya hecho nada no va a poder acceder a la formación, básicamente porque va a ralentizar el ritmo en el que va a ir el grupo a nivel vivencial. Entonces preferimos que el grupo en ese sentido empiece desde un nivel ya de cierto desarrollo personal previo. Y otro requisito de admisión básicamente es pagar la matrícula, o sea, si alguien quiere hacer la formación, la manera que tenemos de guardarle la plaza es que pague la matrícula, que es un compromiso ya de, bueno, que te compromete económicamente a que estás invirtiendo un dinero en la formación, ¿no? Entonces, cuando se paga la matrícula, que es de 200 euros ahora, queda reservada la plaza. Entonces, las plazas se reservan por orden de pago de matrícula. Esto os lo digo para que si os interesa la formación, todavía quedan plazas, pero ya no tantas. Creo que vamos ya por 9 o 10 personas matriculadas. El máximo que habrá en el grupo, aunque lo ideal es 20, vamos a poner el máximo en 22, 24, porque luego sí que es verdad que siempre hay alguna persona que deja la formación. Entonces, para la idea de quedar en 20, probablemente empecemos con 22 o 24. Bueno, probablemente, como la semana que viene ya se inició la formación, empecemos con menos, con 14 o 16, pero como dejaremos la matrícula abierta hasta diciembre para si alguien que no ya se haya enterado de esta formación o que esté con dudas y tenga que acabar de decidirse, pues que tenga un poco de margen para hacerlo. Entonces, el grupo se cierra en diciembre porque como es una dinámica de grupos y es algo vivencial
se entiende que el grupo tiene que cerrarse en algún momento y hemos decidido que se cerrará en diciembre. Entonces luego hay un mes y medio más a partir de ahora, cuando empiece el primer fin de semana, para que haya gente que se pueda incorporar al grupo. Entonces, bueno, como máximo seremos 24 y esos 24 accederán a la formación por orden de matriculación. Básicamente sería esta la idea. Entonces, creo que esto no lo he incluido, pero bueno, aquí están las fechas de todos los fines de semana, incluido Stage, que es en junio, empezamos en octubre, acaba en julio el primer año. Sí que es verdad que puede que haya alguna fecha, aunque creo que están todas cerradas, menos la de marzo, que podría ser que sea el 6, 7 y el 8, pero podría ser que sea el último fin de semana del mes, que creo que es el 27, 28, 29, porque va a depender del profesor que lo imparte, cuando tenga su fecha de calendario libre, que es uno de los profesores externos. Bueno, también os explico que la formación yo voy a dar siempre, o sea, yo voy a dar un fin de semana, luego habrá un profesor invitado, vamos a intentar que sea así, igual no se puede cuadrar, pero bueno, yo doy un fin de semana, hay un profesor invitado en el siguiente, yo doy un fin de semana, hay un profesor invitado en el siguiente, con la idea de que haya un hilo conductor y una continuidad, digamos, en la formación, porque si cada fin de semana viniese alguien diferente, al final no sabemos ni de qué estamos hablando ni hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, incluso a veces cuando vengan profesores invitados, yo arrancaré el viernes esas 2 primeras horas para explicar por qué ese módulo va en ese lugar específico, porque como os decía antes, hay una secuencia que tiene que ver, pues eso, con lo histórico, con el orden de aparición de las cosas, con la intensidad de las experiencias que pueden producir las técnicas y otros factores que hacen que las cosas estén ordenadas de determinada manera. Entonces, como os decía, puede haber esa ligera variación en marzo este año. Luego hay las clases que serán los jueves de 3 horas, que algunas serán teóricas para descargar de teoría el fin de semana y que puede ser más vivencial, que normalmente serán entre fin de semana y fin de semana. O sea, quiere decir que si uno es en noviembre, pues igual la clase quincenal, o sea, la clase que ya en medio puede ser o a principios de diciembre o a finales de noviembre, luego pues puede ser a principios de enero la siguiente, o sea, como que sea en medio de un fin de semana, de un fin de semana mensual y el siguiente, con la idea de dar cierta continuidad también y que no os desconectéis, y también con la idea de que no solo va a haber clases teóricas, sino que va a haber clases de integración. O sea, integración quiere decir que, por ejemplo, yo cada vez que hago una respiración transpersonal, por ejemplo, como es una técnica bastante profunda y bastante vivencial, cuando hago talleres de respiración transpersonal, al jueves siguiente siempre hago una integración para que los que quieran venir a la integración puedan compartir su experiencia de cómo les ha ido durante la semana y que yo me asegure que están bien a nivel emocional, ¿no? Entonces en esta formación vamos a hacer lo mismo, cada vez que haya un fin de semana en el que se emplee una técnica que abra mucho a la persona, después haremos una sesión de integración posterior para trabajar los contenidos y hacer un cierre, y también para ir explicando cómo se lleva un grupo de integración. O sea, entonces esto sería el doble objetivo de las sesiones de integración que va a haber en la formación. Y las teóricas, pues lo que os decía, pues para descargar de teoría los fines de semana, y porque después, que esto lo explicaré después, si alguien quiere el título de Eurotas, que es la Asociación Europea Transpersonal, que es la que realmente acredita oficialmente, bueno, oficialmente es una palabra muy relativa, pero bueno, nosotros somos el título propio del instituto cuando acabáis la formación. Bueno, oficial es porque es un instituto, pero digamos que no estamos ni vinculados al Ministerio de Educación ni a ninguna universidad de momento. Entonces, lo que alguien que quiera realmente dedicarse a la psicoterapia, si quiere tener una cobertura legal, tiene que hacer es un 4º año, que es para cubrir los requisitos que pide la Asociación Europea Transpersonal para que le den el título de psicoterapeuta transpersonal. Entonces, bueno, siempre pongo el ejemplo. Bueno, cuando alguien hace una formación, ya sea de Gestalt o de bioenergética o de lo que sea, normalmente es esta misma estructura de 3 años, pero además de estos 3 años hay que hacer unas horas de psicoterapia individual, unas horas de supervisión, y a veces hay unos criterios, bueno, o una tesina, un trabajo teórico, hay unos criterios extras que hay después de acabar los 3 años. Entonces, en el caso de Eurotas, ya os explicaré cuáles son, pero eso implica que habrá un 4º año que ya no tiene la estructura de un fin de semana mensual, sino que tendrá la estructura de pues que tengáis que hacer la supervisión, que tengáis que hacer la psicoterapia a las horas que os queden, pero que podéis hacerla con el equipo o podéis hacerlo con un psicoterapeuta transpersonal que esté en otro lugar, no tiene que ser con nosotros necesariamente, y tendréis que igual cumplir algún otro requisito que Eurotas pida. Eso dependerá de cada persona y de cuál es su formación. Lo que sí que os digo es que Eurotas sí que pide que la persona tenga no la carrera de psicología o de medicina o de algo relacionado con las
con la salud, digamos, con las ciencias de la salud, pero sí que pide que haya estudios superiores previos realizados por la persona. O sea, que alguien que no tenga estudios superiores no va a poder acceder al título de Eurotask. Pero bueno, todo esto ya os explicaré con calma a los que os interese, pero que sepáis que sí que hay acceso a un título a nivel europeo que da la Asociación Europea Transpersonal. Entonces, esto es un poco lo que os quería explicar de la formación. Si queréis más información, pues podéis poneros en contacto con nosotros por teléfono, en el correo electrónico del instituto. También tenemos un Facebook, una página de Facebook que es Instituto Transpersonal Integrativo, y estamos acabando de construir la web, que probablemente se llame www.institutotranspersonalintegrativo.com, pero estamos acabando de ver también cómo lo hacemos, entonces ya os informaremos también de esto. Y por mi parte, esto solo os quería explicar. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, muchas gracias por vuestra atención